Daniel Ortega dice que no le preocupan ni le causan miedo las sanciones, pero destila odio contra gobiernos que las imponen. Se cumplen 5 años del asesinato de Alvarito Conrado, el niño mártir de las protestas de abril de 2018. Lamentan que la impunidad prevalezca. Y película de Super Mario Bros. Deja perplejo al mundo, se convierte en adaptación de videojuegos más taquillera de la historia. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66, les saluda Marlin Balmaceda. Y Noel Miranda. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este jueves 20 de abril de 2023 con Wilmer Benavides. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió ampliar la lista de sancionados de funcionarios del régimen de Nicaragua. El 19 de abril, el propio día en que los nicaragüenses recuerdan y conmemoran el 5º aniversario del estallido social, incluyó en su lista negra a los jueces Nadia Camila Tardencilla, Ernesto Rodríguez y Octavio Rochú, a quienes señalan de dedicarse a condenar injustamente a presos políticos y arrebatarles la nacionalidad a 317 nicas. Esa acción del gobierno de Biden contra los considerados verdugos de las voces críticas a la dictadura hizo que Daniel Ortega reaccionara el mismo día, asegurando que las sanciones no le causan miedo, aunque en su discurso confuso condena a quienes la imponen. Luego hoy los Estados Unidos sancionaron a tres jueces porque han aplicado la justicia en contra de los terroristas. Ya tenemos centenares de compañeros, funcionarios del Estado sancionados. Ya eso no provoca ningún temor, ninguna preocupación a los compañeros que son sancionados. Defensores, opositores y algunos de los ciudadanos que fueron declarados apátridas por Ortega asumen esas declaraciones como una verdadera molestia de la dictadura por las sanciones que pesan contra cerca de 60 funcionarios desde 2018 a la fecha y ante la condena internacional que ha recibido. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza han sancionado a los delegados de Ortega, incluida la misma Rosario Murillo. Cada vez que se refieren a las personas sancionadas y a las decisiones de los gobiernos que les han sancionado, han vertido todo su odio y todo su rencor por esas decisiones. Prácticamente toda la familia Ortega Murillo está incluida entre las personas sancionadas, pero además personas muy afines a ellos, como el ministro de Hacienda, como la ministra de Salud, o la ex ministra de Salud, como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y ahora distintos funcionarios del sistema judicial. Lo cierto es que las sanciones tienen varios propósitos. El primero de ellos, efectivamente, es castigar a las personas que tienen una demostrada participación en la represión y en la persecución, así como en la violación de los derechos humanos. La segunda es un efecto demostrativo para otra gente que se ha considerado inmune y que siente que estando dentro de Nicaragua y cobijada por el régimen, está al margen de cualquier posible sanción, ¿verdad? Y la otra es darle una señal a estas y a otras personas que se les está haciendo un expediente que en cualquier momento podrá ser utilizado en la justicia universal o la justicia internacional, y que ellos estarán en primera línea
de los procesos judiciales a los que se vaya a recurrir en un futuro que esperamos no sea muy lejano. Las declaraciones de Ortega siempre son contradictorias. Por un lado dice que las sanciones no le afectan, pero por otro actúa en consecuencia de esas sanciones. Ya lo hemos visto remover ministros, ya lo hemos visto remover funcionarios del Estado de alta graduación, ya lo hemos visto realizar todas aquellas acciones que evidentemente demuestran que sí le afectan. Yo pienso que él lo dice simplemente para conservar aquellas ideas de que el gobierno es indestructible, de que el gobierno es sólido. Sin embargo, cada sanción que se aprueba contra un funcionario, ya sea del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder del Estado, debilitan aún más la fuerza exterior y en términos económicos específicamente del gobierno. A mí me parece al menos justo que hayan sancionado a estos magistrados que hicieron sufrir tanto a los presos políticos y a las personas que arbitrariamente y en un acto que desconoce los principios del derecho internacional se les despojó de su nacionalidad. Ramírez, quien acogerá el ofrecimiento de Argentina de ciudadanía al quedar apátrida, insiste en que los gobiernos democráticos deben de elevar la parada para presionar por un cambio en Nicaragua. Entre las instituciones que también han sido castigadas están la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Consejo Superior Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos. Yo pienso que esto no es suficiente. Las sanciones deberían ser elevadas a otro nivel, tal como lo decía el grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua. Las sanciones deberían ubicarse en el ámbito de que cuando los organismos internacionales o multilaterales que le prestan a Nicaragua, así como también otras entidades como bancos que le prestan a Nicaragua, deberían establecer cláusulas de derechos humanos, que eso no tiene nada de escandaloso, por si va a decir el gobierno que eso afecta a su soberanía. Hay principios sobre empresas y derechos humanos, y cuando los organismos multilaterales actúan en ese ámbito, tienen la obligación de velar porque a quien le están prestando no solamente sea una persona que vaya a pagar, sino también que el dinero lo vayan a ocupar en lo que dicen. Entonces yo creo que toda sanción es útil, pero hay que elevar la parada de esas sanciones. Y le toca ahora a los órganos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BCE, ¿verdad?, donde tiene una impunidad total por su alianza con Dante Mossi, y al Banco Interamericano de Desarrollo, también a otros bancos privados que le prestan, establecer cláusulas de derechos humanos. No es posible prestarle a un gobierno que tiene al país de rodillas y que lo tiene en un estado de terrorismo de Estado, valga la redundancia. Laureano, Rafael, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial, también han sido sancionados, al igual que el consuegro de los dictadores, el primer comisionado Francisco Díaz y el general Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua. El negocio de la minería y el azúcar igualmente peligran por la deriva autoritaria con la que conducen Daniel Ortega y Rosario Murillo el país. Por su lado, la Unión Europea presiona al régimen. El alto representante del bloque de 27 países, Josep Borrell, tildó de dictadura pura y dura a la administración de Ortega, después que le retiraran el placet a quien sería el embajador para Nicaragua, debido a un pronunciamiento de condena por la sistemática represión que vive la nación. Este 20 de abril se cumplen 5 años del asesinato de Alvarito Conrado, convertido en niño mártir. El adolescente fue el primer menor de edad fallecido en las protestas cívicas de 2018. El entonces estudiante del Colegio Loyola fue a llevar agua a los jóvenes que se manifestaban en las cercanías de Catedral de Managua y la UNI contra el régimen, pero recibió un impacto de bala por parte de un francotirador. El crimen de Alvarito sigue impune.
al igual que los otros 354 asesinatos reportados en ese contexto. La frase "me duele respirar" se ha convertido en un símbolo de lucha cívica contra la dictadura. El defensor de derechos humanos reconoce que han sido años difíciles, sobre todo para quienes lloran a sus víctimas. Resalta el nivel de violencia desatada por el Estado, pero enfatiza en la constante denuncia nacional que no se apaga por los crímenes de lesa humanidad. Porque hay resistencia, sigue la represión. Y que pareciera tener más miedo en la tiranía, porque obviamente tienen mucho que perder. Nosotros tenemos quizá a la mano que nos priven de la vida, nos priven de nuestra libertad, como lo hicieron ya. Por eso son responsables de crímenes de lesa humanidad. Pero ellos, entre hablando de los miedos, ellos están desatados, y también ellos, es el escenario de ellos, de perder el poder, ¿verdad? No lo conciben. ¿Por qué? Y por eso ellos fueron con todo contra el país. Fueron con todo, y los defensores, las defensoras de derechos humanos no son la excepción. Por eso recetaron todo tipo de crueldad, terror, tortura, desapariciones permanentes o provisionales, y han provocado un desplazamiento sin precedentes. Y lo que vivimos en Nicaragua no tiene precedente, porque no hay comparación con ningún tiempo. Supera los tiempos, como no son comparables con la guerra, supera todos los tiempos, y se superan ellos mismos. Se superan ellos mismos en maldad. Son campeones de marca mundial en resentar maldades. Todos los días hacen alguna crueldad contra el proyecto de vida de todo un pueblo. Alvarito fue llevado de emergencia al Hospital Cruz Azul, pero le negaron la atención. La entonces ministra de Salud, Sonia Castro, después sancionada, había ordenado no atender a los heridos en el marco de las protestas. Paulo Abreu remarca que la obligación del Estado en todo momento era proteger a las víctimas. Ningún Estado está autorizado a disponibilizar la vida de las personas. A ningún gobierno, a ningún Estado, a ninguna fuerza de seguridad está disponible afectar la integridad física de las personas por medio de torturas y otras formas de hostigamiento o de acoso, de otras formas de acoso. O sea, mismo si fuera un eventual un intento de golpe, la obligación de las autoridades estatales era efectivamente lo de manejarla dentro del marco del respeto a los derechos humanos, de las leyes del país, de la construcción del país y del profundo respeto a la dignidad de la persona humana. Porque esa es la obligación de las autoridades estatales, la obligación de proteger y no de reprimir, la obligación de amplificar los derechos y no de restringirlos, la obligación de defender que la ciudadanía pueda, sí, efectivamente participar del manejo y de la construcción de la vida pública y política del país, y no apenas sus seguidores, a las personas que aplauden o las personas que están de acuerdo con sus posiciones en el gobierno. La familia de Alvarito no ha cesado en su petición de justicia, ahora desde el exilio por la persecución de la que son víctimas. El padre del menor, Álvaro Conrado, murió sin ver en la cárcel o presenciar un juicio por el asesinato de su hijo. El fontanero más famoso, Mario Bros, sigue sorprendiendo al mundo al convertirse en la película animada más taquillera de la historia, y eso que aún no se ha estrenado en Japón. En cuestión de semanas, el éxito de Super Mario Bros. Ha recaudado en taquilla más de 678 millones de dólares, y el mercado norteamericano es el que más ha enloquecido con la peli. El filme animado basado en el icónico personaje de videojuegos se ha posicionado por 2 fines de semana consecutivos como la más demandada en Estados Unidos. Los números hablan por sí solos, llegó a los 87 millones de dólares, ubicándose como el mejor debut para una secuela animada. Según los cálculos, la película superó el 1.000.000 de espectadores, lo cual se ha convertido en un triunfo para Aaron Horvath y Michelle Jelenic, sus directores, al lograr que los famosos personajes del juego de Nintendo lograran ese récord. La película llegó a las carteleras el 6 de abril. Mario y Luigi enloquecieron a los seguidores del séptimo arte e igualmente le dieron más fuerza a la distribuidora del films, Universal Pictures. Super Mario destronó a Warcraft, El Origen, y logró ser la mejor cinta animada en su segundo fin de semana en Estados Unidos, al superar a Frozen 2,
que recaudó $85.9 millones en 2019, pero Mario ya alcanza más de 87 millones. La película relata la vida de los famosos plomeros del videojuego, que son arrastrados por un tubo enigmático fuera de su mundo. Mario cae en el reino champiñón y va en busca de la princesa Peach para que le ayude a rescatar a Luigi, arrastrado al mundo de las tinieblas que gobierna Bowser. Super Mario Bros., la película presenta escenas divertidas y varias referencias al videojuego, con el que crecieron al menos 4 generaciones. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó la invasión militar rusa a Ucrania al afirmar que el régimen de Vladimir Putin está librando una batalla por la paz. Las declaraciones llegaron después de una reunión que sostuvo el canciller moscovita Sergei Lavrov en Managua con el caudillo sandinista. Ortega sostuvo que las acciones violentas que emprende Rusia desde hace 14 meses contra Ucrania es contra los fascistas, los nazis, que hace 16 años dieron golpe de estado ahí en Ucrania, se internaron ahí y son los hijos de Hitler los que están ahí gobernando. El dictador nicaragüense colocó al régimen ruso como una víctima de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al indicar que está acosando a Rusia, rodeándola de más armas, de más bases. Ante la condena internacional, Putin y Ortega se han respaldado mutuamente. Ambos son señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, atacó otra vez a la Iglesia Católica, sus sacerdotes y obispos, un día después que Ortega arremetiera hasta con San Juan Pablo II. En su letanía de mediodía, la vocera del régimen aseguró que en 2018 los curas sonaban las campanas de las iglesias como anuncio para que salieran los vándalos a matar. Aunque la realidad es que ese mecanismo la iglesia lo empleó como señal de alarma cuando la policía y paramilitares perpetraban ataques en diversos departamentos del país contra ciudadanos que protestaban contra la dictadura. Con el anuncio, la población se resguardaba, pero pese a ello, la violencia del Estado se cobró 355 víctimas mortales. Este jueves se cumplen 5 años de la quema de Radio Darío en el departamento de León, luego que el 20 de abril de 2018 la emisora fuera reducida a cenizas por fanáticos orteguistas, según denuncia de Aníbal Toruño, director de la emisora. El ataque ocurrió durante las protestas sociales contra el régimen de Ortega. En ese contexto, el asedio e intimidación en contra de los trabajadores, periodistas y su director continuó hasta que el Estado ordenó cerrar la radio en agosto de 2022. A los ataques en contra de la radioemisora se sumó el reciente despojo de la nacionalidad de Toruño, así como la confiscación de sus bienes. Pese a ello, celebran que continúan informando y venciendo la censura que quiere imponer el régimen. En el marco del 5º aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, la policía orteguista se ha encargado de secuestrar a más opositores. La tarde del 19 de abril, organizaciones políticas denunciaron la detención arbitraria del ciudadano Arnoldo Guillén, quien fue sacado del hostal donde se alojaba en la ciudad de Corinto, en Chinandega. Guillén, quien tiene doble nacionalidad mexicana y nicaragüense, fue detenido solo por no coincidir con las políticas de la dictadura, según la plataforma Mentes Libres. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulo66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.